Estación Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central. Estamos iniciando el mes, iniciamos también semana, ya es lunes 3 de marzo y los saludamos con mucho gusto. Gracias por acudir a esta cita con Estación Central. Temas importantes, temas coyunturales, los que tratamos aquí en su programa Estación Central y esperamos contar con su participación. El tema de hoy es un tema polémico, es un tema también importante, es un tema que también se está discutiendo a nivel federal y a nivel estatal también. Es el tema de la legalización de la marihuana. Y le voy a dar un dato rapidísimo, solamente como un contexto. De acuerdo con el Informe Mundial sobre las Drogas del 2012 de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, el cannabis es la sustancia lícita más consumida mundialmente. Fíjense nada más, existen entre 119 y 224 millones de consumidores en todo el mundo y su demanda se mantiene estable. Así que un tema importante para discutirlo, para platicarlo con representantes de los partidos políticos aquí en su programa Estación Central. Mi nombre es Begoña Lomelí y lo invito a que usted también participe con nosotros acerca de la legalización de la marihuana, tanto en el estado de Jalisco como a nivel federal también. 3030-5307 y 01800-087-8807. Le recuerdo que en Twitter también nos encuentra, ahí estamos como @C7-Est Central. Así que esta tarde le doy la bienvenida con mucho gusto a Noé Chávez. Noé es director de capacitación del PAN Jalisco. Noé, buenas tardes. Buenas tardes, Begoña, gracias por la invitación. Un saludo a todas las personas que nos sintonizan. Buenas tardes, gracias. También saludamos con mucho gusto a Alberto Mora, presidente de la Fundación Colosio Jalisco, Asociación Civil. Buenas tardes, Alberto, ¿qué tal? Begoña, muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en radio, quienes nos están viendo por televisión y felicidades de nuevo por estos ejercicios de discusión y de debate, intercambios de puntos de vista. Muchas gracias, bienvenido, Alberto. Y bueno, pues se toca este tema porque también esta iniciativa sobre la marihuana también llegó al Senado, ¿no? A nivel federal. El PRD propone dar competencia a los estados también, o sea, tanto a nivel federal y también darle competencia a los estados, y en el DF también en el control sanitario de las drogas. Por cierto, ¿sabían ustedes que el 20 de abril es el Día Mundial de la Marihuana? No. Ah, bueno. Yo lo desconocía. ¿Y cómo se festeja? Tiene su día. Pero ¿y ¿Cómo cómo se celebra? ¿Quién sabe? Digo, ¿Cómo lo celebra? No sé, no, me llama la atención cómo... Practicando probablemente, ¿no? Sí. Con diferentes acciones o manifestaciones. Informándose sobre todo. Informándose, ¿no? Claro. Y consumiendo también, Claro. ¿no? Las personas que siguen. Muy bien, bueno, pues, ¿están de acuerdo o no están de acuerdo con la legalización de la marihuana? ¿Estás de acuerdo, Noé? Bueno, en Acción Nacional los miembros de Acción Nacional hemos manifestado nuestro rechazo a la legalización de las drogas, evidentemente pues también de la marihuana. Estas opiniones las hemos vertido a través de foros y de debates en el Senado, en el Congreso del Estado y también en los congresos locales. Nosotros creemos que es una medida que no ha funcionado en otros países, esa es la realidad, que no ha bajado el consumo, se sigue produciendo ilegalmente, aumenta la violencia. Y el famoso caso, por ejemplo, de los coffee shops en Holanda, que son estos lugares en los que se deja que se consuma la marihuana. En un principio ya era un lugar abierto para turistas y esto fomentaba que los turistas pues, quisieran ir a Holanda, porque era en estos lugares legal. Y últimamente vimos en los últimos años que dieron pasos hacia atrás, que ya por ejemplo es restringido el acceso, que ya solo personas previamente registradas, ya los turistas pues se les está limitando el acceso, de hecho ya es muy difícil de que puedan entrar si no se registran, por lo mismo, porque esto en vez de ser un beneficio o algo que les estaba ayudando, estaba fomentando que estuvieran visitando a personas vinculadas con el crimen organizado a todos estos lugares. De todas maneras, ya no solo se consumía en estos lugares la marihuana, ahora querían consumir otro tipo de drogas. Entonces nosotros estamos convencidos que la solución es a través de la prevención, no de la legalización. Creemos que la legalización de las drogas es un mensaje muy grave que se le puede mandar a los jóvenes. Y yo me pregunto cuándo un problema, un delito, algo que está tipificado como delito, pues se ha solucionado legalizándolo, ¿no? Entonces creo que es un mensaje complicado y que pues la verdad es que en Acción Nacional hemos mostrado un rechazo rotundo y aún así hemos en la Asamblea, los diputados del DF,
han manifestado que hicieron una encuesta nacional para que ellos puedan conocer también la opinión de todos los ciudadanos y probablemente de ahí, bueno, pues tratar de modificar quizá un poco la postura si los ciudadanos aprueban esta legalización. Pero de entrada nosotros... Rechazo, como hemos estado siempre, porque al final de cuentas creemos que la solución está en la prevención, no en la legalización, y que es un mal mensaje para las generaciones de jóvenes. Ok, muchas gracias, Noé. Saludamos a Enrique Velázquez, presidente de la Comisión de Gobernación del Congreso del Estado de Jalisco. Enrique, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas bienvenido. Gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias. Enrique, pues ya que llegaste de una vez, ¿no? Le soltamos la pregunta. ¿Estás de acuerdo o no con la legalización de la marihuana? Sí. ¿Y por qué? Brevemente explícanos. Claro que estoy de acuerdo. Digo, yo fui el que puse sobre la mesa el tema de la despenalización. Claro. Primero porque tenemos que decirlo, en México está permitido el consumo de marihuana, hasta por 5 gramos. Y, bueno, primero tenemos que hacer algunas otras preguntas. Primero, ¿la forma del prohibicionismo ha dado resultados en México? Yo creo que no. ¿Tenemos a las drogas alejadas de los jóvenes y de los niños? Tampoco. Esto nos ha permitido reducir el índice de criminalidad, ¿no? En los últimos años ha sido impresionante, sobre todo en gobiernos panistas, ¿no? En el caso de Vicente Fox y más con Felipe Calderón, este combate frontal y el prohibicionismo, que para que la droga no llegue a tus hijos, lo único que demostró es que llegó más rápido y mejor. Esa industria se potencializó y tenemos que el consumo ha ido creciendo de la marihuana más que el de la cocaína y de otras sustancias, pero tenemos que el que nos ordenaba, nos dictaba la plana, que era Estados Unidos, de prohibir el consumo de marihuana, lo está permitiendo. Y digo, con todo respeto, para la opinión, para Noé, bueno, pues para el desconocimiento que muestran en el tema es, primero la prevención. Quiere decir que llevamos por lo menos 70 años sin prevenir el consumo de marihuana. O sea, no ha habido una política pública que haga que se prevenga y que se... con todo ese prohibicionismo, en los gobiernos que ellos encabezaron, yo creo que lo único que ha demostrado es el fracaso de una política prohibicionista y que debemos de buscar otras alternativas porque tenemos las cárceles llenas de jóvenes que son consumidores y de campesinos. En este sistema político, tanto con el PRI como con el PAN, la cárcel ha sido para los pobres y seguimos criminalizando a los que son enfermos. Pero además hay otra vertiente. Cuando ven las cosas como si fuera que nosotros estamos promoviendo el consumo, eso está mal, porque no estoy diciendo en ningún momento eso. Ojalá y se alejara la droga de todo el mundo, que nadie fumara marihuana. Sin embargo, en los hechos, en la realidad, que muchos no quieren ver, el consumo sigue incrementando y en términos medicinales hay muchas alternativas para que sea una industria que ayude a bien morir a personas que tienen enfermedades terminales. Ok, muchas gracias, Enrique. Saludamos también con mucho gusto a Hugo Luna Vázquez, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano en Jalisco. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Derrapando. Bueno, pues para no cortarlos a la mitad de su intervención, ¿no? ¿Les parece si nos vamos de una vez a... Bueno, ok. Le voy a preguntar primero a Alberto Mora si está de acuerdo o no con la legalización de la marihuana, brevemente, para que de regreso nos diga Hugo Luna su punto de vista. Siempre a favor de las libertades informadas. Nosotros tenemos una agenda donde propugnamos porque se debatan los temas, porque se discutan, porque se saquen las mejores conclusiones de cada una de las propuestas. Aquí en el tema de la legalización, despenalización de algunos aspectos del uso, consumo y comercio de cannabis, de la marihuana, como se conoce, hace falta mucho todavía por saber, por conocer. Hay mucha desinformación, como lo comentaba Enrique hace un momento, no está prohibida en México, su consumo no está prohibido en México, está prohibido el tránsito, está prohibido el comercio, pero entonces hay una simulación que no permite que haya una claridad para abordar este tema. Yo hago votos porque se aborde a profundidad, con información abierta y que las libertades traigan como consecuencia lo que sucede en la mayoría de las sociedades informadas, beneficios. Ok, tú estás a favor de las libertades y también de la información. Exactamente. Muchas gracias. Por favor, Hugo Luna, ¿estás a favor o en contra de la legalización de la marihuana y por qué? Yo creo que estamos muy lejos de poder definir qué es lo mejor para México. Lo que ha faltado
es un debate y una discusión seria y profunda, sin tabús, sin mitos, ni de un lado ni del otro, sin faltarle al respeto a los que están convencidos que no y tienen sus argumentos, y tampoco a los que están convencidos que sí y tienen sus argumentos. Lo que nos falta como sociedad es un debate muy profundo y muy maduro. Y además, y lo dejo sobre la mesa para la segunda etapa del programa, con un país con una debilidad institucional como el actual, creo que es como un paso al vacío. El día de hoy, entre la guerra al narcotráfico, el Estado fallido en Michoacán, la inseguridad en todo el país, pareciera que con todos esos problemas todavía decimos, pues vamos echándole sal y pimienta a la herida, ¿no? Ha sucedido con casos de éxito y con reflexiones muy interesantes en algunos países del mundo, pero creo que el nivel de descomposición del sistema político mexicano pues pondría en grandes dudas un ejercicio de este tipo. Pero lo que creo que hay que estar todos abiertos es a una discusión muy completa, muy profunda y sobre todo muy respetuosa para quienes opinan en favor o en contra, ¿no? O sea, tú dices sí al debate, es importante Absolutamente. debatirlo, hablarlo. Es más, creo que es plausible la iniciativa de muchos personajes de la política nacional y local de poner el tema sobre la mesa. Lo aplaudo, lo recibimos en positivo, en todos los sentidos, y ojalá eso sea un pretexto para abordar el tema de fondo, no nada más en términos de legalizar o no legalizar, sino un montón de factores complementarios, ¿no? Ok. ¿Les parece que sea un momento adecuado para dialogar, para debatir acerca de la legalización de la marihuana en México? Por eso ¿Enrique? nosotros pusimos el tema, ¿no?, sobre la mesa, precisamente para que pudiéramos. Nosotros no llegamos con una iniciativa. Si tú pones una iniciativa, estás haciendo una propuesta del qué y cómo. Nosotros estamos abriéndolo a especialistas y abrimos el debate precisamente en universidades, con la intención de que sean especialistas quienes analizaron casos de éxito, como dice Hugo, pero también analizar los contras. En una iniciativa como esta jamás vas a tener el costo cero. O sea, debes de empezar a ver lo que ha pasado, por ejemplo, en Portugal. Portugal abre el consumo de drogas, legaliza toda la cadena, no están prohibidas ningún tipo de drogas y sube un poquito su consumo, pero baja su inseguridad. O sea, los delitos que se cometían de las personas adictas o que de los narcomenudistas, que era robar el reloj, la cadena, la cartera, el robo de autopartes, disminuye y empieza a tener esos índices de robo, casa, habitación a disminuir a la par de lo que habían hecho con la despenalización. Y si bien es cierto, se están cerrando las puertas para el turismo, aquel turismo de consumo de drogas que había en Holanda, en algunos otros lados, no lo han hecho. En Holanda sigue abierto, aunque hay una iniciativa para buscar prohibir ese tipo de consumo, ese tipo de turismo. Jamás prohibiría, yo no estaría de acuerdo en que fuera una iniciativa en Jalisco para que fuera un turismo de drogas, sino lo que más nos interesa es que, analizando los datos que tiene el Estado, en los últimos 2 años se han sumado más de 400,000 personas, según Coneval, a los índices de pobreza y marginación. Y también ha habido inseguridad, mucha más inseguridad en Jalisco. Y son los jóvenes, si te fijas en una nota que viene en Milenio el día de hoy, de los números de cadáveres que encontraron en los últimos 2 meses, te vas a dar cuenta que la mayoría son entre 18 y 35 años, y todos son con los rasgos del crimen organizado. Entonces tenemos a los jóvenes que se suman al narco, que no están en las escuelas, que no tienen empleos bien remunerados, y que ha sido la droga el vehículo para poder acceder a mejores recursos. Sí. O sea, es su fuente de ingresos. Quítales el negocio. Estados Unidos, Colorado ya lo hizo. Washington lo está haciendo. California va a ser el tema fundamental de las elecciones de California, va a ser el asunto de la despenalización de la droga. Ahí tenemos Tijuana. ¿Qué va a pasar cuando se empiece a quedar la droga en México? Con todo esto que dicen que hay que primero la prevención, digo, tenemos cuántos años previniendo, cuántos años informando, y sin embargo seguimos teniendo peores resultados. 75% de sobrepoblación en las cárceles de Jalisco. De esos, la mayoría son por delitos contra la salud, el 60%. De ese, el 40% es por marihuana. Y algunos son porque traen más de los 5 gramos permitidos. Entonces estamos criminalizando jóvenes y campesinos.
¿verdad? Por la situación económica, política, social, y tenemos que analizar cuál es la ventaja que nos daría tenerlo. Lo que yo digo, me parece adecuado que Beto Mora lo diga, a favor de las libertades, yo también estoy a favor de las libertades, ahí en esa coincidimos, en el debate se tiene que dar, y bueno, yo esperaría que un partido de izquierda, como el que Hugo preside, pues apoye una agenda de las izquierdas, de la izquierda del mundo, la agenda de las libertades, para que podamos hacer la mejor iniciativa para Jalisco, que dicen que es conservador, pero más bien la clase política es la conservadora, y está demostrado en muchísimos casos. Con este punto, ¿la marihuana debe ser tratada como un asunto de seguridad, como lo estás manejando en este caso, Enrique, o como un asunto de salud pública? Debe ser ¿Uno una separado? De las dos. ¿De las dos? Exactamente. ¿Parejitas o alguna que sobresalga más? O de izquierdas o de derechas. No sé. No, Yo también creo que no necesariamente. Es un asunto No, evidentemente de salud, de seguridad y de educación, ¿no? Creo que ninguno de los factores es menor o ¿Van las tres exactamente. de la mano? Sí. Y ahorita que lo preguntas de salud, porque al final de cuentas el Estado está obligado pues a brindar pues toda esta atención a las adicciones. Se habla mucho de, bueno, pues qué se hizo en los gobiernos del PAN sobre la prevención. Bueno, se hicieron varios intentos, pero a final de cuentas, pues nosotros no, o sea, creemos que dar marcha atrás y que ya decir, bueno, pues ya que se legalice, esa es la solución. La verdad nosotros consideramos que no es la salida. Evidentemente hay muchas personas que dicen que el PAN es un partido conservador, sí, sí estamos en sintonía con sectores conservadores, porque al final de cuentas nosotros queremos privilegiar la integridad de la persona y para nosotros eso pues, es la integridad física y mental. A mí me gustaría que mis compañeros me hablaran de cuáles han sido los casos de éxito muy concretos. Ahorita hablaban de Portugal, pero decían que hubo o sea, que sí se baja la criminalidad, pero que hubo un aumento en el consumo. Pero no podemos olvidar que el consumo de la marihuana pues es un daño irreversible, ¿no? Y afecta las facultades mentales y productivas de las personas que lo consumen. Entonces creo o sea, ¿cuál es nuestro objetivo? Creo que nuestro objetivo es que haya menos jóvenes que consumen droga, que a final de cuentas es... de que se ríen, que no, qué chiste está. Quedé pensando cuántos cigarros se fumó Fox, porque ya luego Fox andaba promoviendo el cultivo de la marihuana. Ya no les entendía a los del PAN. Sí, claro, desafortunadamente no es del PAN. Claro, exactamente. Desafortunadamente, por algunos actores políticos, ahorita lo comenta Hugo, por algunos actores que en algún momento participaron en el PAN, pues se ha perdido fuerza en el discurso, pero pues eso no significa que el PAN no tiene un discurso sólido en el tema. No vamos a rechazar, y estamos abiertos al debate que en la asamblea los diputados del DF, que es donde está un poquito más avanzado, los diputados mandaron a hacer una encuesta nacional para conocer la opinión. También de ahí, porque somos abiertos, digo, a final de cuentas, si la mayor parte de la población pues tiene alguna sintonía con esto de legalizar la marihuana, que nosotros creemos que no, con las percepciones que hemos escuchado, pues también nosotros iremos viendo qué consenso podemos hacer. Pero pues, ahorita creo que... El alcohol está permitido. Enrique. Todo el mundo toma alcohol. El tabaco está permitido. Todo el mundo fuma tabaco. El problema es ese, o sea, el enfoque que le quieren dar así. Si le quitamos la penalización al consumo de marihuana, que ya no está, que yo lo dije al principio, no está penalizado. Hasta 5 gramos. Después Después de 5 gramos. De tránsito, pero no te dicen cuánto puedes tener en tu casa, ¿no? O dónde la compres, ¿no? Entonces, no es que todo el mundo fume marihuana, nadie está proponiendo eso, lo dije, o que los niños tengan acceso a la marihuana. Ahorita los niños tienen acceso a la marihuana, más fácil que un cigarro de tabaco que controla el Estado y que no se lo venden. Al de marihuana, te apuesto que el dealer o el de la tiendita no le va a decir, oye, tu credencial de lector. Y si te das una vueltita, lo que pasa es que a veces los del PAN tapan los ojos y dicen, ya porque no lo veo yo no ocurre, no existe. Date una vuelta al centro para que veas cuántos niños fuman marihuana y qué hicieron en los años 18 en Jalisco y 12 a nivel federal para alejar la droga de los hijos. Darle dinero al ejército para que vayan y destruyan plantas. No, pero no estuvo la prevención. Hubo un combate frontal y también no hubo, Pues no, hubo pues prevención. no sirvió de nada, compañero. Bueno, es ahí la postura encontrada. Nosotros sí creemos que la legalización no es una salida, es legitimar algo que es un delito que va a pasar con todas las personas que ya están en la cárcel
ahora sí, siempre no. O sea, la verdad es que nosotros creemos que son pasos para Yo creo que atrás. es un estudiante a un estudiante que lo metiste a la cárcel porque traía 25, 30 o medio kilo de marihuana, que Medio kilo de marihuana, o medio kilo de imagínate. marihuana. ¿Cuánto estamos hablando? A ver, Medio así kilo de marihuana, físicamente, o sea, a ver, ¿cuánto es 5 ¿cuánto es medio gramos? kilo? ¿Cuánto es 5 gramos? 500 ¿Cuánto es gramos. medio kilo? Ajá. Pero ¿cuánto es en Así no como sé. en bulto, hablando depende como de de bulto. No, ¿Cuánto es? Nadie sabe. Tú sí sabes. 500 gramos. Ándale, Beto, tú instrúyenos. Alberto Mora. La cuestión es que lo que no se puede hacer es dejar de hacer algo. No podemos cerrar los ojos a un asunto de salud pública, a un asunto de seguridad, a un asunto de sociología, a un asunto de economía, a un asunto de Estado, a final de cuentas. Es un asunto político y los políticos deben de abordarlo a profundidad. Es un asunto que si esperamos el mejor momento para discutirlo, nunca va a llegar. Entonces, el momento es hoy y es ahora, se debe discutir y se debe llamar a los profesionales. Se debe de dejar atrás esa doble moral donde por un lado se señala, se critica, se sataniza y por otro lado se solapa y se escuda de una o de otra manera. Yo creo que no es una cuestión de derechas o de izquierdas, es una situación de interés público y que debemos de abordarlo a profundidad y con seriedad. El consumo, a favor del consumo, yo creo que no estamos ninguno de los que venimos a esta mesa a discutir el tema. La cuestión es esa regulación para que quienes lo consuman estén en condiciones que no se hagan daño a sí mismos y que no les hagan daño a otros, porque es un tema tan polémico como que viene a ser la solución a un problema de salud para unas personas y viene a ser la complicación para la vida y las familias de otras. Entonces, en ese ínter debemos de encontrar sin atentar en contra de las libertades de elección de cada quien, que se puedan desarrollar sus actividades de manera normal, de manera conveniente para el desarrollo de la sociedad en una convivencia donde sea posible la armonía. Okay. Hugo Luna, estás muy pensativo. Ese no le entendí como la mitad de lo último que dijo. No es tema de A lo derecha, mejor no te es tema de fumaste algo antes de izquierda. venir. Fíjate que ahorita que Beto Mora comenta de la libertad de elección, esa hay uno de las partes del debate. Beto comenta de la libertad de elección, no está hablando de la marihuana y de los usos que puede tener. O sea, estamos hablando que pero quizá el siguiente debate es que como es libertad de elección, después se tiene que legalizar también la heroína y todas las demás drogas. Está legalizada la heroína. Una Así persona, están. si una persona con una enfermedad terminal como la del cáncer le suministran heroína. Fíjate que ahorita que hablan de enfermedades terminales. O morfina. Y se ha demostrado que con la heroína y la morfina, las personas que están en enfermedad terminal mueren de que se le paralizan los intestinos por el consumo de estas drogas, que esa sí es una droga tremenda, Evitar el dolor. y no muere por la enfermedad que tenía, sino por otras consecuencias de la morfina y la heroína. Y está demostrado que la marihuana les quita el dolor, les abre el apetito, les cambia el semblante a estas personas que se les puede generar una posibilidad de morir mejor, en mejor condición, que suministrando este tipo de medicamentos que se tienen ahorita para quitarles el dolor. Y la marihuana hasta les da risa, algunos, ¿no? Y hambre, como y hambre, decías. y les cambia el semblante. Y los que tienen una quimioterapia tienen náuseas y vómito constantes. Y el fumar marihuana o el consumir marihuana en alguna de las presentaciones que puede haber, les genera precisamente otro tipo de estado de ánimo. Por eso el asunto medicinal se debe de discutir en otra cosa pista. aparte. En otra pista, pero además, digo, como dijo un abogado, ¿no? Que lo agarraron con medio kilo de marihuana. Y le dijeron, oye, ¿esto para qué es? Esto es para mi consumo. ¿Cómo para su ¿Medio consumo? kilo? Es mucho. Dice, a ver, si tú tienes sed y vas y compras agua, ¿compras un vasito o compras el garrafón? El garrafón completo. Entonces, esa parte es la que no ¿Así les dijo? Siempre, sí, siempre. Bueno, es su así les dijo. razonamiento. Esa es la anécdota. Y, Esa anécdota fue real. esa la contó, es anécdota, es real. O sea, es real. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú dices, se permiten 5 gramos de marihuana, todo el mundo sabe dónde venden marihuana. Todo el mundo sabe dónde venden, en los barrios. Y O sea, si preguntas, alguien te va a alguien decir, te va a pues vender fulanito, y yo donde te quieras, contacto. y te contactan y no te piden credencial de lector. Y vas y tienes acceso. Pero vas ese día y luego si fumas, consecuentemente vas al tercer día o en más días. Y eso luego genera
que les vendan otras drogas, no únicamente la marihuana. ¿Qué están haciendo en Colorado? Lugares seguros para que si tú quieres fumar marihuana, vayas a un lugar seguro, la consumas ahí, de calidad, tienen patentadas 6 semillas. El primer día les dejó $1 millón de ganancias. El primer día de venta de marihuana. Y 5 millones en las primeras semanas. Muy bien, tenemos que ir a nuestro segundo corte, a nuestro primer corte, no hemos tenido corte, así que de regreso seguiremos hablando acerca de la legalización de la marihuana. Comuníquese con nosotros, ¿usted está a favor o está en contra de la legalización de la marihuana? Ya se decía, por temas de salud pública, por temas de seguridad, temas terapéuticos también. Comuníquese con nosotros, 3030-5307 y 01800-087-8807. Regresamos después del corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Eso era pasto. Bueno, regresamos a su programa Estación Central, 5 de la tarde con 32 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de la legalización de la marihuana y esperamos sus puntos de vista. ¿Está usted a favor? ¿Está usted en contra? ¿Usted ha consumido la marihuana a lo mejor o ha tenido contacto, ha ido a algún lugar y hasta la ha olido, ¿no? También se puede dar el caso. Pues comuníquese con nosotros, es importante su punto de vista. ¿Está a favor o en contra de la legalización de la marihuana? Y díganos por qué está a favor o por qué está en contra. 3030-5307 y 01800-087-8807. Tenemos llamada. Dice Ricardo Castellanos de Tabachines. ¿Quién vendería la droga? ¿El Estado? Pregunta. ¿Regalada o a qué precio? Pregunta también. ¿Y los cárteles cómo reaccionarían? Por cierto, ¿y esa plantita de qué es? Es una planta de elefante. Es una planta de elefante que nos regaló la señora Martina. Así que, de aquí adentro. bueno. Estos puntos que toca Ricardo Castellanos, que están involucrados en la cadena del comercio y consumo de marihuana. Tiene que ver precisamente con el debate, ¿no? Que analicemos pros y contras. ¿Se puede legalizar toda la cadena o algunos eslabones como lo está haciendo Estados Unidos, ¿no? Hay una iniciativa como la de Uruguay o Portugal o Holanda, o como lo está haciendo Estados Unidos, que es nada más de lugares seguros y con clubes de cannabis, ¿no? Que tienen derecho a sembrar. Y es el autocultivo y ellos van... Ellos la controlan. Y ellos ponen, y el mercado pone el precio y todo el asunto, ¿no? Pero generan impuestos y tienen sus lugares de seguridad. O sea, lo que yo quiero regresar al asunto es que siempre, desde que presentamos, por ejemplo, libre convivencia, el planteamiento fue, ustedes lo que quieren es que ya no se casen más hombres y mujeres, ¿no? Ahora que todo el mundo sea homosexual. Y digo, era ilógico, absurdo, un asunto así. Ahora con ese tema, ustedes lo que quieren es que todo el mundo fume marihuana. Tampoco. No es así. Es como a problemas sociales o necesidades que tiene la sociedad de regular lo que está ocurriendo en la calle, que el Estado no se voltee para otro lado y que haga su papel, que le entre el toro por los cuernos y que empiece a tener una mano mucho más dura y no nada más decir, eso no es asunto mío, porque el municipio dice, eso no es mi asunto, ese es de la federación. El Estado dice lo mismo. No, todo lo que tenga que ver con drogas es federal, y lo tiene que ver la PFP, nada más, o la PGR, ¿no? Y luego la PGR dice, no, es que para eso tenemos al ejército, para que ellos lo combatan. Digo, o sea, se van aventando la responsabilidad. vuelta y es momento de que el Estado... Sí, ¿no? Claro que sí. Es momento en que el Estado tome el toro por los cuernos y que no sea nada más voltearse para otro lado. Y en Michoacán pasó eso. ¿Qué pasó con Michoacán? Michoacán dice, ese tema le tocaba exclusivamente a la federación porque tenía que ver con el narcotráfico. Aunque el narcomenudeo ya está regulado y lo atiende el Estado, lo cierto es que la siembra, el cultivo, todo lo que tiene que ver con la cadena de las drogas, todo el mundo se voltea, no hace lo que tiene que hacer, y el planteamiento es qué funciones debe de tomar el Estado para brindar seguridad y mejor atención a los ciudadanos. No, vale la pena, porque luego es fácil decir que se van pasando la pelotita. México es un país, al menos en espíritu de leyes, ¿no? Hay una constitución política y hay legislación federal y estatal. El crimen organizado y el narcotráfico, en su definición más amplia, es una atribución federal. No es un asunto de ocurrencia, de que digas el municipio que le entre, no. Y vale la pena explicarlo al auditorio. La policía municipal tiene como facultad la prevención del delito.
La policía estatal tiene como facultad la seguridad de los ciudadanos y la policía federal o el gobierno federal es el que tiene la facultad en materia de crimen organizado y narcotráfico. Ni siquiera es un asunto de decir, oye, ¿por qué el municipio no le entra? Es que no es su facultad, la ley no se lo permite. Pero más allá que eso, lo que pasó en Michoacán ni siquiera tiene que ver con municipio, estado o federación. Lo que pasó en Michoacán y está pasando, y además yo no sé cuánta gente no se ha dado cuenta de lo que está pasando, se llama guerra civil, es el fracaso del sistema de gobierno, es que el 50% del territorio de Michoacán es la ley de la selva. No hay federación, no hay estado y no hay municipio. Y va más allá de las drogas, ni siquiera tiene que ver con la marihuana en sí, sino se perdió el Estado de Derecho. Hay secuestros, hay violaciones, hay robos, hay un montón de cosas. Pues. Lo que está sucediendo es que los ciudadanos, en el más claro ejemplo del fracaso, dicen, pues agarro el arma y defiendo porque se estaban llevando a mi esposa y se estaban llevando a mis hijas. Es que me pasó lo que te pasó con Beto, no te entendí la parte de esa. O sea, No. O sea, si nadie hacía nada, pues es lo que dije yo. No, lo que trato de decir es también entender el alcance de las cosas. Es válido someter a debate el tema, pero sin perder de vista dónde están los espacios de decisión, ¿no? ¿Quién detiene? Alberto Mora. Sí. Ahora me lo vas a regresar, ¿o qué? Ahora resulta. En el ejercicio del poder no hay vacíos. Cuando una autoridad, cuando alguna instancia no cumple con su obligación, otra viene a cubrirlo. ¿Sí? Y ahora este es un tema, ¿sí? Regresando ahora sí al tema que nos llama, este es un tema que necesita ser abordado, ¿sí? Que ya es el tiempo. Yo como decía hace rato, si buscamos el mejor momento, las mejores condiciones, nunca van a llegar. Ahorita es el momento de abordarlo a profundidad, de llamar a antropólogos, de llamar médicos, de llamar economistas, de llamar especialistas en políticas públicas, en seguridad pública y revisar las consecuencias. Lo que no podemos dejar es de discutir este tema a profundidad. ¿Sí? El tema que comenta Luna con mucha puntualidad, es cierto, se abre un vacío y entonces vienen a cubrirlo de manera que es más conveniente para delincuentes. ¿Sí? Y una cosa va llevando a la otra en el sentido negativo y al margen de cualquier normatividad, de cualquier posibilidad de conservar el Estado de Derecho. Ok, si no le corresponde a uno, le corresponde al otro. En el caso de discutir la legalización de la marihuana a nivel federal ya se está realizando. ¿Cuáles son los puntos que a nivel estatal se plantean diferentes a nivel federal, Enrique? No es que no estamos planteando todavía. ¿O cuáles serían? Estamos analizando apenas qué es lo que decía hace rato, hasta dónde llegaríamos, qué le convendría más a Jalisco en este debate. Por eso yo decía que eran dos pistas. Primero, el asunto de la despenalización está despenalizado. Eso no lo discutamos. El consumo está despenalizado hasta ciertos 5 gramos. ¿Qué tendríamos que hacer? Ver si se sube el gramaje. Esa sería como Esa sería una parte. La otra, el término médico. ¿Cómo le hacemos para que el Estado pueda regular el consumo de marihuana para terapéutico en términos médicos? Y el otro, los lugares, si nos vamos más allá, lugares seguros, que así le han llamado en otros lados, para el consumo de marihuana. O sea, que sepas quién te la vende. Porque subir el gramaje es igual, o sea, seguimos igual. ¿Quién te la vende? Pues sabe. Y el Estado no hace nada. ¿Cómo puedes permitir que se consuma marihuana si tienes prohibido que la siembren o que la comercialicen o que la vendan? ¿Cómo es eso? ¿Es como contradictorio? Pues totalmente. ¿Cubres una cosa y otra no? Es una esquizofrenia, es una ley esquizofrénica. Entonces, en ese asunto hay una serie de contradicciones que lo que nosotros estamos pensando es que se vayan regulando estas cadenas porque no vas a acabar con el consumo. Lo que tienes que hacer es prevenir el consumo, buscar alejarle. Y es en la familia donde empieza la educación. Pero que las escuelas también te hablen de este tema. Porque como es un tema tabú, no es adecuado que los niños sepan que existe, cuando sin que quieras ya saben que existe y tienen ese contacto, para alejarla de los niños y que ya los adultos decidan, pues puede haber un lugar seguro para que sea de calidad, porque, mira, decía Enrique Carpizo el martes, se sabe que mucha de la marihuana que se queda en México es fumigada con pesticidas.
y luego está causando cáncer. Eso lo dice Enrique Carpizo. ¿Qué Yo no es? tengo, investigador del Instituto de No, digo, Investigaciones para saber Jurídicas, todos. es un doctor de la UNAM, que vino el martes pasado a dar una conferencia en el CUSEA. Dice, esta parte le está provocando cáncer a consumidores de marihuana porque está siendo fumigada. Entonces, para que tengas garantía de la seguridad de qué es lo que estás consumiendo, lo puedes hacer. Porque la otra, pues está, ¿qué pasa con el alcohol? Pues el alcohol, hay lugares seguros, ¿no? Para consumirlo, o lugares, establecimientos. ¿Qué son los bares? ¿Qué son los restaurantes? Quiero ver que alguien salga con una botella a la calle y que se la esté tomando a ver qué pasa. La policía se lo va a llevar, ¿no? Okay. Así debe pasar con todo lo que regulamos. No es toda la desregulación y debe ser muy fuerte el Estado para controlar estas Hugo Luna tenía una aportación antes de irnos ok. a corte. Sí, A ver, sí. Ok, Yo Hugo Luna. aprovecho para dejar una pregunta en la mesa, en el mejor de los ánimos del debate. ¿Seguro, Hugo? Seguro. ¿O es meter Cuando acá dice eso es venga zancadilla? el guamazo. No, adelante, por favor, Hugo. No, adelante. y lo lanzo como una pregunta al auditorio. Sí. Yo partí en mi presentación de decir hay que entrarle al debate del tema. Lo bueno, lo malo, si se puede, si no se puede. Pero una gran preocupación, lo digo así, donde se ha abordado el tema y se ha caminado ha sido en países donde hay una solidez de gobierno. México es un país donde a todos nos roban las autopartes, o Guadalajara es una ciudad donde todos nos roban las autopartes, todos sabemos dónde las venden, todos sabemos que son mafias, todos sabemos que sucede y nadie lo controla. Las medicinas legales, todos sabemos que se venden de manera ilegal, todos sabemos que es en un barrio de la ciudad de Guadalajara y nadie la controla. El alcohol, ahorita que decía Enrique, todos sabemos que hay alcohol adulterado y el Estado no es capaz de controlar el alcohol. Y así le puedo seguir piratería, tal y tal. Un tema tan delicado como el que tiene que ver con las drogas, con la droga. Con la droga. Con un sistema, un aparato, un sistema político, principalmente a nivel estatal y federal, tan pervertido, tan rebasado, tan falto de control y de seguridad, a mí es un asunto que me resulta absolutamente crítico y preocupante. Y la pregunta en ese contexto a la mesa es, entonces, ¿cómo le haríamos? Vamos a suponer un escenario del planteamiento que hace Enrique de la legalización. ¿Cómo le haríamos? ¿Cómo le haces cuando tu contraparte, porque tiene que ver, y tú lo dijiste hace rato, un gobierno mucho más fuerte y controlador? Si lo más simple no lo pueden controlar, ¿cómo le vamos a hacer para un tema que tiene un nivel de complejidad mayor? Nomás lo dejo así como una pregunta, como parte de esa necesidad de un debate, ¿no? Sobre el tema. Muy bien, de regreso al corte lo desarrollamos. 3030-5307 y 01800-087-8807. Legalización de la marihuana en Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos.
Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Gracias por comunicarse con nosotros en Estación Central. Tenemos comunicación en Twitter y también a través de las líneas telefónicas. Les recuerdo que nuestro tema es legalización de la marihuana. A continuación lo vamos a centrar, bueno, pues en el estado de Jalisco hemos hablado de México, hemos hablado de Portugal, de Holanda, de Uruguay, que por cierto fue pues el primer país a nivel mundial, ¿no? En aceptarla en Latinoamérica, en legalizarla con todo, pero existe también un control, de una lista, quiénes tienen acceso a la marihuana para que luego los puedas atender. Sí. Ok, antes de pasar con Noé Chávez, tenemos la comunicación a través de Twitter. David Hernández, un tema en el que hay que estar pendientes ya que sin duda es algo que nos incumbe. Luz Gutiérrez, habrá que ver los puntos si son en su mayoría a favor o son en contra. Octavio Raciel nos comenta, en efecto, hoy consumir marihuana no es ilegal, pero no está regulada su explotación. Wendy Álvarez, yo pienso que sería la solución para combatir el narco. Teresa Benítez, yo sí estoy de acuerdo, bajarían los índices de violencia. Bernardo Santana, al diputado Velázquez, ¿por qué legalizar algo que es de materia federal? Ahorita ya más o menos lo platicaste, Enrique. Marta Fernández, de la colonia Santa Margarita. Se requieren estudios realmente formales que escuchen a los adictos y a sus familias, cómo se ha destruido su vida a causa de las drogas, particularmente de la marihuana. No estoy de acuerdo con legalizar ningún beneficio real que no tengamos con los actuales medicamentos. Y en cambio aumentaría la cantidad de consumidores. Jimena González, también si solo será legal en todo el país o únicamente en el DF. Y Daniel Anaya, interesante debate y muy importante empezar a poner los ojos sobre este asunto. Noé, antes de ir a las otras llamadas, por favor, ¿tenés una aportación? Bueno, desde hace rato mis compañeros no han mencionado los casos de éxito. Mi compañero del PRD hablaba de Portugal, pero hablaba de que sí aumentó el consumo. En Holanda, yo al principio del programa comentaba por qué no era un caso de éxito y cómo habían estado haciéndose para atrás. Ahorita que comentaba también de los enfermos en etapa terminal, hoy el director de hospitales, Héctor Raúl Pérez, dijo que el mejor medicamento para la etapa terminal, por supuesto que no es la marihuana, lo declaró hace 4 o 5 horas, yo creo que mis compañeros probablemente lo vieron, y hablan muy normal de que no, bueno, pues es que todos sabemos, pues digo, pues si todos saben dónde venden la marihuana, pues denúncienlo, ¿no? Creo que aquí estamos sentados funcionarios públicos y funcionarios de partido, que creo que tenemos que ser muy, muy concretos. Creo que no es un tema a broma. La verdad es que yo creo que es algo muy delicado porque puede ser algo drástico, luego para regresar sería muy, muy complicado. Y ahorita que comentabas de algunas llamadas, hay muchas personas que no están de acuerdo en la legalización, hay muchas personas que están muy preocupadas por sus hijos. Tú comentabas que es muy fácil conseguir, que es más fácil conseguir un cigarro de marihuana que un cigarro de tabaco. Por supuesto que no, digo, la verdad es que si se va a legalizar la marihuana y va a ser igual de fácil conseguir un cigarro de marihuana como de tabaco, bueno, pues la verdad es que estamos hablando de cosas graves. Yo creo que es algo que probablemente en la agenda mediática de algunos partidos ha funcionado, principalmente en el PRD, pero como asunto de fondo es algo grave, puede ser algo que no podamos echarnos tan fácil para atrás, y no hay casos de éxito en varios países. O yo lo pongo en la mesa, que los mencionen, porque al final de cuentas el que comentaba Enrique, el diputado Enrique, o sea, sí aumentó el consumo y nuestro objetivo principal yo creo que es tener jóvenes sanos. Es que, digo, ni es el mundo maravilloso que dice Noé, ni el catastrófico que dice Hugo. O sea, digo, hay que irnos a puntos medios del miedo que puedan tener porque no estamos preparados, ese famoso no estamos preparados. Digo, a mí me parece ridículo que siempre se toque ese tema. En Jalisco no estamos preparados, o en México no estamos preparados para hacer tal o cual cosa. Y siempre vamos tardísimo a los debates, tardísimo a las reformas, a cualquier tipo de reforma, cualquier cambio que en el mundo se va adecuando, y no estamos preparándonos para estos cambios, sino siempre somos reactivos. Y eso me parece lamentable para empezar, porque yo no me siento ni menor de edad en el asunto de poder discutir los temas a nivel internacional. Pero no nada más yo creo que el ciudadano que nos está viendo en la televisión se siente con la capacidad de discutir los temas, de poder platicarlos. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, poner el caso. Y se lo dije a Noé muy claro. En Portugal hicieron eso. Sube el consumo de 1.8 a 1.9, pero baja la delincuencia hasta en un 25% el primer año, con la legalización.
Y en un tema, en un estado como el nuestro, claro que cualquier índice de seguridad que se baje, estamos hablando de salvar vidas. Y eso es lo que no se ve. Y lo tenemos con las personas que amanecen muertas todos los días por el tema del narco, pero también por el trato que se le da a los consumidores. Si seguimos haciendo lo mismo, las mismas políticas de la misma manera, vamos a tener los mismos resultados que han tenido los gobiernos del PAN y del PRI durante muchos años. Pero si cambiamos la forma, si buscamos alternativas, que yo digo, en este país no tenemos nada que perder. En este tema no tenemos nada que perder, porque la marihuana está al alcance de todo mundo. Cualquier tipo de droga lo tenemos al alcance de todo el mundo, y no nada más de los barrios bajos o de los barrios pobres, sino lo tienen en cualquier clase social, y hay consumidores en todos los ámbitos. Las cifras del número de consumidores en México no son fidedignas. ¿Por qué? Porque como está prohibida, le preguntan a quien sea, ¿tú consumes droga? Que le dicen, claro que no, aunque sí consuman. Pero, por ejemplo, en Suiza, los suizos hicieron inmediatamente, agarraron el control de la marihuana, y a las personas que tienen esa adicción o esa afición a la marihuana, ellos lo suministraron y bajaron sus índices de delincuentes. Y verlo en Holanda o en los países, las cárceles las están vaciando, hay cárceles solas. Sí, y aquí tenemos cárceles, todos los delitos los despenalizaron, pues evidentemente. Las cárceles, no, tiene que ver con otro nivel de bienestar. Digo, ahí es otra cultura. Y es otra cultura aparte, no podemos estar claro. Pero no creo que sí empezaron ellos a generar una mejor cultura, irse por la educación, por la prevención, y luego atacar los grandes problemas, pero de frente, no cerrando los ojos como lo plantea Noé y como lo plantea Hugo, hasta ver quién nos dice que somos mayores de edad y que ahora sí empecemos a discutir. Por eso pusimos el tema sobre la mesa, pero sin miedo. Pero yo no cerré los ojos, nomás pregunté cómo, para que plantearas. Mira, el tema, yo lo dije al inicio del debate, es debatamos escuchando a todas las partes, no descalificando. O sea, es tan importante revisar los posibles beneficios que pudiera tener un sistema que despenalizara o sacara de la persecución policial un problema de salud pública, como también es reconocer lo que significa para quienes han vivido esa experiencia que ha destrozado familias y demás. De la misma manera que hablo de los dos mundos, que hay que revisarlos, hay que analizarlos con números, sin pasiones, sin colores. Yo no sé cuántas veces he dicho en esta mesa que los problemas de México no son de partidos o de colores, los problemas es del que vive México como país, como sociedad. Pero de la misma manera, también hay que entender que el negocio del narcotráfico, que es otra historia distinta, también existe por un país de sistema de desigualdades y de falta de oportunidades. O sea, el problema es muchísimo más amplio. Por eso la discusión, si la discusión nos llevara, después de un análisis profundo, a que se legalice o no, en una de esas termina siendo lo menos importante. Si ahí encontramos salidas a los orígenes de los problemas, a los orígenes del problema en materia de salud y a los orígenes del problema de la desigualdad y falta de oportunidades y demás. Pero en un debate sano, serio, objetivo, no en la descalificación per se, ni enredados en la bandera a favor ni enredados en la bandera en contra, ¿no? Y por supuesto que son momentos o tiempos de abordar un problema de país. Ya después, en la discusión, se entenderá si es para una aplicación federal, estatal o municipal. Pero el debate creo que se tiene que dar, ¿no? Hay que fijar postura, ¿no? Informados y debatidos. El problema es que llegues a la mesa de debate casado con una postura, sin escuchar las opiniones de los demás. Ese es el dato fino, pues, del asunto. Alberto Mora, estás muy callado y nos quedan 2 minutos para terminar el Yo programa. celebro estos ejercicios de debate. Sin lugar a dudas, hoy aprendí algo más. Yo creo que nuestro auditorio también queda mejor informado. Podemos pasar nuestras análisis por el filtro de posturas evangélicamente pesimistas como lo hacen algunos, o con una tendencia positiva exacerbada
como lo harán otros, pero la realidad es que sí necesitamos meter al debate a especialistas, insisto, a educadores, a economistas, a sociólogos, a antropólogos, que nos permitan presentar una propuesta clara sobre el tema. Okay. Pero en lo que no podemos detenernos es en las libertades de las personas. Muy bien. ¿Sí? En ese derecho que tiene cada quien a decidir, a determinar si hace o deja de hacer algo, siempre y cuando no dañe a otro o a otras personas. Okay. Gracias, Alberto. Fíjense, Juan Carlos, mi hijo consumía marihuana, se ponía agresivo y ataca al sistema nervioso. Mi hijo tenía 14 años cuando lo descubrí. No debería legalizarse, mejor trabajen sobre la corrupción. Noemí Casillas, de Haciendas del Tepeyac. Se debe separar la marihuana de la misma manera que las drogas legales. ¿Pueden volver a comentar acerca de los 5 gramos de despenalización? ¿En qué lugares de la República es? Soy mujer de 25 años, consumidora de marihuana y a favor por cuestiones de salud física y mental. Mira, por ejemplo, en el caso de Brevemente, los 5 gramos es a nivel federal, en todo el país, el asunto del tránsito. Por eso digo que está despenalizado el consumo, el asunto es la seguridad que te da para poder acceder. Y vi el señor que dice que 14 años y su hijo fumaba marihuana, precisamente de lo que se trata en este debate es buscar la forma de que no llegue la droga a los menores de edad, de que el Estado pueda tener controles serios para que no lleguen los menores, como pasó con el alcohol y con el tabaco. Ya nos tenemos que despedir. Creo yo Muchas que con la gracias, legalización Noé. logremos eso. Gracias, Enrique. Gracias, Hugo. Gracias, Alberto. Begoña, muchas gracias. Gracias a ustedes. Mañana lo esperamos, 5 de la tarde. Seguiremos. Mañana le damos también salida a sus llamadas. Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Con la opinión de los expertos.